La Antártida es un continente de extremos, un mundo blanco y misterioso donde la naturaleza ha impuesto sus propias reglas. Es un territorio sin fronteras políticas, sin ciudades, sin poblaciones permanentes, donde la única presencia humana está representada por científicos y expedicionarios que se atreven a desafiar uno de los ambientes más hostiles del planeta. La Antártida es el lugar más frío, el más ventoso y el más aislado de la Tierra. Pero al mismo tiempo, es un laboratorio natural único, una cápsula del tiempo que guarda la historia climática de millones de años y un ecosistema fascinante que ha sabido adaptarse a lo imposible. Hablar de la Antártida es hablar del último rincón inexplorado del planeta, un continente que, durante siglos, permaneció en el imaginario colectivo como un mito, una tierra de hielo y silencio más allá del mundo conocido. Desde los primeros mapas medievales que mostraban un continente misterioso en el sur hasta las expediciones de los siglos XVIII y XIX, la Antártida fue una incógnita que despertó la curiosidad y la ambición de exploradores y científicos. Pero la Antártida no es solo un lugar remoto y congelado. Es el motor climático del planeta, un regulador de los océanos y las corrientes atmosféricas, el guardián de una reserva de agua dulce que, si se derritiera, elevaría el nivel del mar en decenas de metros. Es un continente donde el tiempo se mide en glaciares, donde el viento sopla con la fuerza de huracanes y donde la noche puede durar meses enteros. Para entender este mundo blanco, es necesario remontarse a sus orígenes, a su formación geológica, a los tiempos en que la Antártida no era un desierto de hielo, sino una tierra verde y templada, un paraíso perdido que, con el paso de los milenios, quedó atrapado en el invierno eterno. Desde su origen en el supercontinente Gondwana hasta su separación y transformación en la vasta extensión helada que conocemos hoy, la historia de la Antártida es la historia de la Tierra misma. Y es ahí donde comienza nuestro viaje, en la geología, en la historia profunda del planeta, en los movimientos de la corteza terrestre que, lentamente, moldearon este continente extremo. Para entender la Antártida tal como la conocemos hoy, es necesario viajar en el tiempo, no cientos, ni miles, sino cientos de millones de años atrás, cuando el planeta era un lugar completamente diferente. La Antártida no siempre fue un desierto helado cubierto por kilómetros de hielo. Hubo un tiempo en que sus tierras estaban cubiertas de bosques frondosos, habitadas por dinosaurios y bañadas por un clima templado. La historia de la Antártida es la historia del movimiento de los continentes, de la fragmentación de una Tierra unida en una sola masa de tierra, y de cómo las fuerzas geológicas del planeta moldearon este extremo del mundo hasta convertirlo en la helada inmensidad que conocemos hoy. Hace aproximadamente 550 millones de años, en el período conocido como el Cámbrico, todas las tierras del planeta estaban unidas en un supercontinente llamado Gondwana. Este gigante abarcaba lo que hoy son América del Sur, África, Australia, India y la Antártida. Era una tierra exuberante, con mares poco profundos, arrecifes de coral y una biodiversidad impresionante. Durante millones de años, Gondwana se mantuvo estable, pero en las profundidades de la Tierra, las fuerzas tectónicas ya estaban en movimiento. Con el tiempo, el planeta comenzó a cambiar. A medida que las placas tectónicas se movían, Gondwana empezó a fracturarse. Hace unos 200 millones de años, en el período Jurásico, la Antártida ya era una región definida dentro de Gondwana, pero aún no estaba congelada. Era un territorio cubierto de bosques, con ríos y lagos, y poblado por una fauna que incluía dinosaurios y criaturas prehistóricas. En este tiempo, la Antártida no se encontraba en el Polo Sur, sino más al norte, con un clima más templado. Se han encontrado fósiles de helechos gigantes, árboles con anillos de crecimiento y restos de dinosaurios que confirman que alguna vez fue un ecosistema vibrante. La gran transformación comenzó hace aproximadamente 180 millones de años, cuando Gondwana se fragmentó. Australia, África y América del Sur comenzaron a separarse, y la Antártida empezó a moverse lentamente hacia el sur. A medida que avanzaban los milenios, el clima comenzó a enfriarse. Hace unos 40 millones de años, durante el período Eoceno, la Antártida ya estaba en su ubicación actual, pero aún conservaba vestigios de su antigua vida. Sin embargo, la separación definitiva de América del Sur fue el evento clave que selló su destino. Hace alrededor de 35 millones de años, se abrió el paso de Drake, el estrecho de agua que hoy separa la Antártida de Sudamérica.
Este evento geológico aisló completamente el continente, permitiendo la formación de la corriente circumpolar antártica, una corriente oceánica que rodea el continente y lo separa de las masas de aire cálido provenientes del norte. Con este aislamiento, las temperaturas descendieron drásticamente, y los bosques desaparecieron bajo capas de hielo cada vez más gruesas. El resultado fue la Antártida helada que conocemos hoy, un continente cubierto en un 98% por hielo, con glaciares que pueden alcanzar hasta 4 kilómetros de espesor. Esta transformación fue tan radical que convirtió a la Antártida en la región más fría de la Tierra, con temperaturas que pueden descender hasta los 80 grados bajo cero. Pero aunque la Antártida parezca inmutable, su historia no ha terminado. El cambio climático está afectando sus glaciares y su capa de hielo, amenazando con liberar masas de agua que podrían alterar el nivel del mar a escala global. La Antártida sigue evolucionando, y su destino sigue ligado al futuro del planeta. Ahora que entendemos cómo la Antártida se convirtió en el continente helado que conocemos, es momento de explorar lo que significa vivir en este mundo extremo. Su clima es uno de los más implacables del planeta, con vientos que pueden derribar estructuras, temperaturas que desafían la resistencia humana y largas temporadas de oscuridad y luz perpetua. Adentrémonos en la atmósfera de la Antártida y descubramos cómo es el clima más extremo de la Tierra. Hablar del clima de la Antártida es hablar de los límites de la resistencia humana y del poder de la naturaleza en su máxima expresión. Es un territorio donde el frío no es simplemente una sensación, sino una fuerza que define todo lo que existe. En este continente blanco, el tiempo no se mide en días y noches como en el resto del mundo, sino en estaciones de luz infinita o de oscuridad absoluta. Las temperaturas pueden descender hasta niveles que desafían la vida, y los vientos, conocidos como catabáticos, pueden alcanzar velocidades superiores a las de un huracán. Es el lugar donde se han registrado las temperaturas más bajas del planeta y donde la supervivencia es una lucha constante. Para comprender la magnitud del clima antártico, hay que comenzar por su estructura. La Antártida no es solo un gran desierto de hielo, es un continente que se divide en dos regiones principales, la Antártida Oriental y la Antártida Occidental. La parte oriental es la más grande y la más fría, con una capa de hielo que en algunas áreas supera los 4 kilómetros de espesor. Es aquí, en la estación Vostok, donde se ha registrado la temperatura más baja jamás medida en la Tierra, 89 grados centígrados bajo cero. La Antártida Occidental, en cambio, es más montañosa y más vulnerable al calentamiento global. Su hielo es más inestable, y en los últimos años, se han registrado aumentos significativos en la temperatura, provocando el colapso de plataformas de hielo y la aceleración del deshielo de glaciares que podrían elevar el nivel del mar en todo el planeta. Pero la temperatura extrema no es el único desafío que impone este continente. Los vientos catabáticos, generados por la gran diferencia de presión entre el interior del continente y sus costas, descienden desde el centro de la Antártida con una fuerza devastadora. Estos vientos pueden superar los 300 km por hora, arrastrando nieve y creando tormentas blancas que reducen la visibilidad a cero. A todo esto, se suma un fenómeno que solo ocurre en las regiones polares, la alternancia extrema entre luz y oscuridad. En el verano antártico, que va de noviembre a febrero, el sol nunca se oculta. La luz del día es continua, y los científicos que trabajan en las bases deben adaptar sus rutinas a un mundo sin noches. Pero en el invierno, que se extiende de mayo a agosto, la oscuridad lo cubre todo. Durante meses, el sol no aparece en el horizonte, y la temperatura desciende hasta niveles letales para cualquier ser humano expuesto sin protección. A pesar de estas condiciones extremas, la Antártida es un laboratorio natural fundamental para la ciencia. Su atmósfera es una de las más limpias del planeta, lo que permite el estudio del clima sin la interferencia de la contaminación humana. Además, las capas de hielo guardan registros de la historia climática de la Tierra en burbujas de aire atrapadas en su interior, permitiendo a los científicos analizar la composición de la atmósfera de hace cientos de miles de años y comprender cómo ha evolucionado el clima global. Pero si el clima de la Antártida es una de las fuerzas más hostiles de la naturaleza, la vida en este continente ha encontrado formas de adaptarse. A pesar del frío, de los vientos y de la escasez de alimento, la Antártida alberga una fauna única, capaz de sobrevivir en un mundo donde el hielo es la única constante.
Ahora, nos adentraremos en el fascinante mundo de los seres vivos que han hecho del continente helado su hogar. Desde los majestuosos pingüinos hasta los microscópicos organismos que viven atrapados en el hielo, exploraremos cómo la vida ha desafiado lo imposible en este rincón extremo del planeta. La Antártida es un continente donde la vida desafía los límites de lo posible. La fauna antártica depende casi en su totalidad del océano. A diferencia del Ártico, que tiene grandes extensiones de tundra donde pueden crecer algunas plantas, la Antártida es un desierto helado donde prácticamente no hay vegetación. Toda la cadena trófica se sostiene en el mar, en una base microscópica, el krill. Estas diminutas criaturas, parecidas a los camarones, forman la piedra angular del ecosistema marino antártico. Son el alimento principal de ballenas, focas, pingüinos y una gran variedad de aves marinas. Sin el krill, la vida en la Antártida colapsaría. Si hay una especie que representa a la Antártida, es el pingüino emperador. Esta extraordinaria ave, incapaz de volar, ha desarrollado estrategias únicas para sobrevivir al invierno más severo del planeta. Durante la temporada de cría, que ocurre en pleno invierno austral, los machos incuban los huevos en un delicado equilibrio sobre sus patas, protegidos solo por un pliegue de piel. Durante más de 2 meses, estos pingüinos soportan temperaturas de hasta 80 grados bajo cero y vientos de más de 200 km por hora sin moverse, sobreviviendo solo con las reservas de grasa acumuladas durante el verano. Los pingüinos Adelia, más pequeños pero igual de resistentes, son expertos nadadores que se sumergen en las aguas heladas para cazar peces y crustáceos. Sus colonias, formadas por miles de individuos, transforman el paisaje antártico en un bullicioso espectáculo de vida, donde cada movimiento está sincronizado con la dinámica del ecosistema marino. Junto con los pingüinos, las focas antárticas dominan las aguas heladas del sur. La foca de Weddell es particularmente fascinante. A pesar de vivir en un ambiente donde el mar se congela durante gran parte del año, estas criaturas han desarrollado la capacidad de mantener agujeros en el hielo con sus propios dientes, asegurándose un acceso constante al agua. Su fisiología les permite bucear durante más de 1 hora sin necesidad de subir a la superficie, explorando los misteriosos ecosistemas submarinos que aún permanecen desconocidos para la ciencia. Otras especies, como la foca leopardo, han perfeccionado sus habilidades de caza hasta convertirse en depredadores temibles. Su dieta incluye peces, calamares e incluso pingüinos, a los que persiguen con una velocidad y agilidad sorprendentes en el agua. Las aguas antárticas también son el hogar de algunas de las criaturas más grandes del planeta, las ballenas. La ballena azul, el animal más grande que haya existido en la Tierra, se alimenta en estas aguas ricas en krill, acumulando enormes reservas de grasa que le permiten sobrevivir el resto del año en otros océanos. Durante el siglo XX, la caza indiscriminada de ballenas llevó a muchas de estas especies al borde de la extinción, pero gracias a los tratados de protección, hoy sus poblaciones comienzan a recuperarse. Pero quizás la forma de vida más asombrosa de la Antártida no sean los pingüinos ni las ballenas, sino los microorganismos que han encontrado refugio en los lugares más inhóspitos del planeta. En el hielo, en los lagos subglaciales y en las profundidades marinas, existen bacterias capaces de sobrevivir sin luz ni oxígeno, alimentándose de minerales y gases atrapados en el hielo durante millones de años. Los científicos han encontrado vida en el lago Vostok, un cuerpo de agua que ha permanecido sellado bajo más de 4 kilómetros de hielo durante al menos 15 millones de años. Este descubrimiento ha abierto nuevas preguntas sobre la posibilidad de vida en otros mundos. Si organismos pueden sobrevivir en estas condiciones extremas en la Tierra, podrían existir formas de vida similares en los océanos subterráneos de lunas como Europa o Encélado. A pesar de su resistencia, la fauna antártica enfrenta una amenaza creciente: el cambio climático. El derretimiento acelerado del hielo está afectando el equilibrio ecológico de la región. La disminución del hielo marino reduce las áreas de reproducción de los pingüinos y afecta la disponibilidad de alimento para muchas especies. El krill, base de toda la cadena trófica, está viendo alterados sus patrones de reproducción debido al aumento de las temperaturas oceánicas. El futuro de estas especies depende de la capacidad de la humanidad para mitigar los efectos del calentamiento global. La Antártida es un ecosistema frágil, un mundo en equilibrio constante donde cada cambio en el clima puede desencadenar consecuencias impredecibles.
Pero la historia de la Antártida no es solo una historia de hielo y vida. También es una historia de exploradores, de aventureros que se atrevieron a desafiar el último continente en una época en que la humanidad aún no comprendía del todo lo que significaba este mundo extremo. Ahora, viajemos en el tiempo hasta los primeros intentos de llegar a la Antártida. Desde los marinos que la vieron por primera vez en el siglo XVIII hasta la épica carrera por conquistar el Polo Sur, adentrémonos en la historia de los hombres que arriesgaron sus vidas en busca del conocimiento y la gloria. Cuando los primeros navegantes europeos comenzaron a explorar los mares del sur, surgieron rumores de una gran masa de tierra más allá de lo conocido. Durante siglos, los cartógrafos imaginaron un continente austral, una tierra desconocida que debía existir para equilibrar el peso del mundo. Sin embargo, nadie había visto aquella región de hielo y viento, y su existencia era solo una especulación. Fue en el siglo XVIII cuando la Antártida dejó de ser un mito y se convirtió en un territorio real. En el año 1773, el explorador británico James Cook emprendió un viaje al extremo sur del planeta con el objetivo de descubrir nuevas tierras. Durante su travesía, Cook navegó más allá del círculo polar antártico, convirtiéndose en el primer ser humano en alcanzar esas latitudes. Sin embargo, el hielo impenetrable impidió que llegara a la costa. Aunque no vio el continente, sus relatos confirmaron que en el sur existía una región de frío extremo y mares turbulentos, un mundo hostil que pocos se atreverían a explorar. Con el paso del tiempo, la curiosidad científica y la ambición de las potencias europeas impulsaron nuevas expediciones. En el siglo XIX, los barcos balleneros comenzaron a aventurarse más al sur en busca de nuevas zonas de caza, y fue en ese contexto que se produjeron los primeros avistamientos confirmados de la Antártida. En el año 1820, el explorador ruso Fabian Gottlieb von Bellingshausen y el británico Edward Bransfield registraron las primeras observaciones de la costa antártica, aunque ninguno de ellos pisó tierra firme. Pero la verdadera era de la exploración antártica comenzó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando una nueva generación de aventureros decidió desafiar el hielo con el objetivo de conquistar el Polo Sur. Fue en este periodo cuando se desató una de las rivalidades más legendarias de la historia de la exploración, la carrera entre el noruego Roald Amundsen y el británico Robert Falcon Scott. Amundsen era un hombre meticuloso y obsesionado con la preparación. Había estudiado las técnicas de supervivencia de los pueblos indígenas del Ártico y sabía que la clave para triunfar en el Polo Sur no era la fuerza bruta, sino la adaptación. Scott, en cambio, representaba la tradición británica de la exploración heroica, basada en el sacrificio y la resistencia ante la adversidad. La expedición de Amundsen partió en el año 1911 desde la Bahía de las Ballenas, en la costa antártica. Usando trineos tirados por perros y avanzando con una estrategia impecable, su equipo logró alcanzar el Polo Sur el 14 de diciembre de ese mismo año, dejando la bandera noruega como testimonio de su hazaña. Scott, que había partido semanas después, llegó al mismo lugar el 17 de enero del año 1912, solo para descubrir que Amundsen se le había adelantado. Desmoralizados y debilitados por las condiciones extremas, Scott y su equipo iniciaron el viaje de regreso, pero jamás lo completaron. Atrapados por una tormenta de nieve y con los suministros agotados, murieron uno por uno en el camino. Los diarios de Scott, encontrados meses después junto a sus cuerpos congelados, narraron con detalle los últimos días de la expedición, convirtiéndolo en un símbolo de heroísmo trágico. La conquista del Polo Sur marcó el final de la era heroica de la exploración antártica y el comienzo de una nueva etapa. Con el continente cartografiado y con una presencia humana establecida en sus costas, la Antártida se convirtió en un territorio de creciente interés para la ciencia y la geopolítica. Pero mientras los exploradores buscaban alcanzar nuevas metas, las grandes potencias mundiales comenzaron a mirar a la Antártida con otros ojos. En las siguientes décadas, el continente se convirtió en un escenario de tensiones políticas y militares, primero en la Segunda Guerra Mundial y luego en la Guerra Fría, cuando la presencia en la Antártida dejó de ser solo una cuestión de conocimiento y se transformó en una lucha por el dominio de la última frontera del planeta. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Antártida, a pesar de su aislamiento, no estuvo completamente ajena a la contienda global. En un mundo donde cada rincón del planeta parecía tener una relevancia estratégica,
varias potencias comenzaron a mirar hacia el continente blanco con intereses específicos. Aunque la Antártida no fue escenario de batallas directas, sí se convirtió en un territorio disputado en términos de soberanía, exploración y presencia militar. Uno de los episodios más intrigantes de este período es el relacionado con la Alemania nazi. En el año 1938, bajo las órdenes de Adolf Hitler, se envió la expedición antártica alemana con el objetivo de establecer una reclamación territorial y asegurar posibles recursos para el Tercer Reich. Esta expedición exploró la región de la Tierra de la Reina Maud y la bautizó como Neuschwabenland o Nueva Suabia. Se dice que los alemanes cartografiaron la zona utilizando aviones y que dejaron marcadores en el hielo con el emblema del Reich. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial estalló poco después, y cualquier plan de colonización antártica quedó en segundo plano. En el Reino Unido, la presencia nazi en la Antártida despertó preocupaciones estratégicas. Con el objetivo de asegurar las reclamaciones británicas en el continente y evitar que fueran utilizadas con fines militares, el gobierno británico lanzó la Operación Tabarín en el año 1943. Esta misión estableció varias bases en la península antártica y en islas cercanas, como la isla Decepción, para garantizar la soberanía británica y vigilar cualquier posible actividad enemiga en la región. Aunque nunca se produjo un conflicto militar, estas bases marcaron el inicio de una presencia permanente en la Antártida. Tras el fin de la guerra, la Antártida adquirió un nuevo significado en el contexto de la Guerra Fría. En un mundo dividido entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la exploración y presencia en el continente helado se convirtió en un reflejo de la competencia ideológica y militar de las superpotencias. Fue en este contexto que, en el año 1946, los Estados Unidos lanzaron la Operación HeyJamp, la mayor expedición militar a la Antártida de la historia. La Operación HeyJamp, liderada por el almirante Richard Byrd, involucró más de 4.500 hombres, 13 barcos y una gran flota de aviones que sobrevolaron y cartografiaron vastas regiones del continente. Oficialmente, la misión tenía fines científicos y de entrenamiento en condiciones extremas, pero la magnitud de la operación generó numerosas especulaciones. Algunas teorías sugieren que los Estados Unidos estaban investigando posibles bases nazis en la Antártida, mientras que otras afirman que buscaban evaluar el potencial estratégico del continente para futuras instalaciones militares. El interés en la Antártida no se limitó a los Estados Unidos. La Unión Soviética también intensificó su presencia en la región, estableciendo bases de investigación en la década de los años 50. Mientras tanto, varios países reclamaban partes del continente, lo que generó un escenario de tensión territorial. En un momento en que el mundo estaba al borde de un conflicto nuclear, la posibilidad de que la Antártida se convirtiera en un campo de batalla o en una plataforma para la expansión de armamento preocupaba a la comunidad internacional. Sin embargo, en medio de la rivalidad global, la diplomacia logró abrir una puerta a la cooperación. En un esfuerzo por evitar la militarización de la Antártida y garantizar su uso exclusivamente pacífico, varias naciones iniciaron negociaciones para establecer un acuerdo internacional sobre su estatus. Estas conversaciones culminaron en la firma del Tratado Antártico en el año 1959, un documento sin precedentes que definió el futuro del continente y lo convirtió en un símbolo de cooperación global. Con este tratado, la Antártida pasó de ser un territorio disputado a ser un espacio dedicado a la ciencia y la paz. En los siguientes años, la exploración antártica se transformó por completo, y en lugar de bases militares, comenzaron a surgir estaciones de investigación multinacionales que dieron inicio a una nueva era de descubrimiento y colaboración en el continente más remoto del planeta. El Tratado Antártico, firmado en el año 1959, marcó un punto de inflexión en la historia del continente blanco. En un mundo dividido por la Guerra Fría, donde cada territorio parecía ser una extensión del conflicto entre las superpotencias, la Antártida logró convertirse en una excepción. Fue el primer acuerdo internacional que declaró un continente entero como un espacio dedicado exclusivamente a la paz y la ciencia, prohibiendo cualquier actividad militar y estableciendo un modelo de cooperación sin precedentes. El tratado fue firmado inicialmente por 12 países: Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, la Unión Sudafricana, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos.
Todos ellos tenían intereses en la región, ya sea por reclamaciones territoriales o por investigaciones científicas en curso. Sin embargo, en lugar de convertir la Antártida en un campo de disputas políticas y estratégicas, estos países acordaron mantener el continente como un espacio libre de conflictos. Entre los principales puntos del tratado se establecieron 3 reglas fundamentales. La primera prohibía cualquier tipo de actividad militar en la Antártida. No se permitirían bases militares, maniobras ni pruebas de armamento. En un contexto en el que la amenaza nuclear estaba en su punto más alto, esta cláusula aseguraba que el continente no sería utilizado para fines bélicos. La segunda regla establecía la total libertad para la investigación científica y la cooperación internacional. Se garantizaba el intercambio de información y datos entre los países firmantes, lo que convirtió a la Antártida en un laboratorio global donde científicos de diferentes naciones podían trabajar juntos en proyectos de investigación. La tercera norma estipulaba que todas las reclamaciones territoriales quedaban congeladas mientras el tratado estuviera en vigor. Aunque algunos países ya habían establecido reclamaciones sobre partes del continente, ninguna de estas reivindicaciones podía ser reforzada ni se permitiría la creación de nuevos territorios bajo soberanía nacional. El Tratado Antártico entró en vigor en el año 1961, y con el tiempo, más países se fueron adhiriendo al acuerdo. En las décadas siguientes, se añadieron nuevas regulaciones para proteger el ecosistema antártico y restringir la explotación de recursos naturales. En el año 1991, el Protocolo de Madrid amplió la protección del continente al prohibir cualquier actividad minera durante al menos 50 años, reafirmando el compromiso con la conservación del medio ambiente. Gracias al tratado, la Antártida se convirtió en el escenario de una de las colaboraciones científicas más importantes del planeta. En lugar de bases militares, comenzaron a surgir estaciones de investigación de diferentes países, donde científicos de todo el mundo trabajan juntos para estudiar el clima, la geología, la biología y la astronomía. La Antártida pasó de ser un territorio de exploración incierta a convertirse en un punto clave para la ciencia global. Pero el tratado, aunque ha mantenido la paz en la Antártida durante más de 6 décadas, no ha estado exento de desafíos. Con el avance del cambio climático y el creciente interés en los recursos naturales del continente, han surgido debates sobre el futuro del acuerdo y la posibilidad de que en el siglo XXI se produzcan nuevos conflictos sobre la explotación de los recursos antárticos. Mientras tanto, la ciencia sigue siendo el principal motor de la presencia humana en la Antártida. Desde la investigación sobre el agujero de la capa de ozono hasta los estudios sobre la estabilidad de los glaciares, los descubrimientos en este continente tienen implicaciones globales. Ahora, es momento de adentrarnos en el mundo de las bases científicas y las expediciones modernas, para conocer cómo los investigadores trabajan en el entorno más extremo del planeta y qué secretos han logrado revelar sobre la historia y el futuro de la Tierra. Las bases científicas de la Antártida son mucho más que simples laboratorios en medio del hielo. Son pequeñas ciudades aisladas en uno de los ambientes más extremos del planeta, donde científicos de distintas nacionalidades conviven durante meses o incluso años para llevar a cabo investigaciones que tienen un impacto global. Desde el estudio del cambio climático hasta la exploración del universo, la Antártida se ha convertido en un gigantesco laboratorio natural donde se desarrollan algunas de las investigaciones más importantes del mundo. La estación Amundsen Scott, ubicada en el Polo Sur geográfico, es una de las más emblemáticas. Construida por los Estados Unidos en la década de los años 50 y constantemente renovada, esta base funciona como un centro de observación astronómica y climática. Su ubicación en una de las regiones más frías y secas de la Tierra permite el estudio de la atmósfera sin las interferencias de la contaminación lumínica o atmosférica que afectan a otros observatorios del mundo. Además, los telescopios de esta estación han sido fundamentales para la detección de radiación cósmica de fondo, lo que ha permitido a los científicos estudiar los orígenes del universo. Otra base fundamental es McMurdo, la mayor estación de la Antártida, también administrada por los Estados Unidos. Ubicada en la isla de Ross, McMurdo es el principal centro logístico del continente y alberga una comunidad que, en verano, puede llegar a las 1000 personas. Con su puerto, aeropuerto y laboratorios de última tecnología, McMurdo es el punto de partida para muchas expediciones científicas y de abastecimiento a otras estaciones más remotas.
En la Antártida Oriental se encuentra la Estación Concordia, una de las más inhóspitas del planeta. Operada conjuntamente por Francia e Italia, esta base está situada en la meseta antártica, en un área donde la temperatura puede descender por debajo de los 80 grados bajo cero. Debido a sus condiciones extremas, Concordia ha sido utilizada como plataforma de estudio para futuras misiones espaciales a Marte, ya que los científicos que viven allí experimentan un aislamiento similar al que enfrentarían los astronautas en una misión prolongada fuera de la Tierra. Además de la exploración del espacio, una de las investigaciones más relevantes en la Antártida ha sido el estudio del agujero de la capa de ozono. En la década de los años 80, los científicos descubrieron que la atmósfera sobre la Antártida presentaba una reducción alarmante en la concentración de ozono, el gas que protege al planeta de la radiación ultravioleta. Este hallazgo llevó a la firma del Protocolo de Montreal, un acuerdo internacional que limitó la producción de sustancias químicas dañinas para la capa de ozono. Desde entonces, los estudios han demostrado que la recuperación del ozono está en marcha, lo que representa uno de los pocos ejemplos de éxito en la lucha global contra el daño ambiental. Pero la Antártida también guarda secretos del pasado. Bajo el hielo, los científicos han perforado núcleos de hielo que contienen burbujas de aire atrapadas desde hace cientos de miles de años. Analizando estos fragmentos de hielo, los climatólogos han podido reconstruir la historia de la atmósfera terrestre, identificando ciclos de calentamiento y enfriamiento que han ocurrido a lo largo del tiempo. Este tipo de investigación ha sido crucial para entender el cambio climático actual y predecir sus posibles consecuencias. En paralelo, la exploración de la vida en condiciones extremas ha llevado a descubrimientos fascinantes. En el lago Vostok, un cuerpo de agua sellado bajo más de 4 kilómetros de hielo, se han encontrado microorganismos que han estado aislados durante millones de años. Estos hallazgos no solo han ampliado nuestra comprensión de la biología en la Tierra, sino que también han impulsado la búsqueda de vida en otros planetas, especialmente en lunas heladas como Europa y Encélado. Pero mientras la ciencia avanza, la Antártida enfrenta una amenaza creciente. El cambio climático está acelerando el derretimiento de los glaciares y alterando los ecosistemas de la región. Las investigaciones sobre estos fenómenos han revelado datos preocupantes sobre la velocidad del deshielo y su impacto en el nivel del mar. Ahora, es momento de explorar cómo el calentamiento global está transformando el continente helado y cuáles podrían ser las consecuencias para el futuro del planeta. El deshielo de la Antártida es uno de los fenómenos más preocupantes del cambio climático. A lo largo de millones de años, el continente helado ha acumulado una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, almacenada en glaciares y plataformas de hielo que, hasta hace poco, parecían inamovibles. Sin embargo, en las últimas décadas, los científicos han documentado un derretimiento acelerado que podría tener consecuencias catastróficas para el equilibrio del clima global y el nivel del mar. El hielo de la Antártida no es uniforme. Se divide en dos grandes regiones, la Antártida Oriental, que es la más grande y estable, y la Antártida Occidental, donde el hielo es más vulnerable al calentamiento. En particular, la plataforma de hielo de Thwaites, conocida como el glaciar del juicio final, ha sido motivo de gran preocupación. Situada en la Antártida Occidental, esta gigantesca masa de hielo está perdiendo volumen a un ritmo alarmante, y los estudios indican que, si colapsara por completo, el nivel del mar podría aumentar hasta 3 metros, inundando ciudades costeras en todo el mundo. Pero la amenaza no proviene solo del derretimiento superficial del hielo. Investigaciones recientes han demostrado que las corrientes oceánicas cálidas están alcanzando las bases de los glaciares, debilitándolos desde abajo y acelerando su desintegración. Este fenómeno ha sido documentado en la plataforma de hielo de Larsen, en la península antártica, que ha sufrido rupturas catastróficas en los últimos años. En el año 2017, la plataforma Larsen C se fracturó, desprendiendo un iceberg de más de 5.800 kilómetros cuadrados, uno de los más grandes jamás registrados. El impacto del deshielo en la estabilidad del clima global es inmenso. La Antártida actúa como un regulador térmico del planeta, reflejando la luz solar y ayudando a mantener el equilibrio de las corrientes oceánicas. A medida que el hielo se derrite, la superficie blanca que refleja el calor es reemplazada por océanos oscuros, que absorben más radiación solar y contribuyen al calentamiento global en un ciclo de retroalimentación. Además,
el agua dulce liberada altera la salinidad del océano, lo que puede afectar la circulación de las corrientes marinas y modificar patrones climáticos en regiones distantes. Los efectos del deshielo ya son visibles. El aumento del nivel del mar ha comenzado a amenazar ciudades costeras en todo el mundo, desde Nueva York y Miami hasta Venecia y Yakarta. En algunas islas del Pacífico, las comunidades ya han tenido que ser reubicadas debido a la intrusión del agua salada en sus fuentes de agua potable. Sin embargo, la Antártida no solo es un barómetro del cambio climático, sino también un laboratorio para comprender sus mecanismos. Los científicos que trabajan en el continente están utilizando satélites, drones y perforaciones profundas para medir el ritmo del derretimiento y predecir su impacto a largo plazo. Los datos obtenidos han sido fundamentales para la elaboración de modelos climáticos que ayudan a prever futuros escenarios y a diseñar estrategias de mitigación. Pero a pesar de la urgencia de la situación, la Antártida sigue siendo un territorio de contrastes. Mientras que la ciencia revela la magnitud de la crisis climática, la vida humana en el continente continúa de manera casi inalterada. En las estaciones científicas, los investigadores siguen realizando sus estudios, adaptándose a las condiciones extremas y enfrentando los desafíos logísticos de vivir en el entorno más hostil del planeta. Ahora, nos adentraremos en la experiencia de quienes han hecho de la Antártida su hogar temporal, explorando cómo se sobrevive en un mundo donde la temperatura puede descender hasta 80 grados bajo cero y donde la oscuridad invernal dura meses enteros. Vivir en la Antártida es un desafío constante. No es solo el frío extremo, la soledad o la oscuridad prolongada, es la combinación de todos estos factores lo que hace que la vida en este continente sea una de las experiencias más exigentes para cualquier ser humano. Sin embargo, cada año, cientos de científicos y trabajadores logísticos llegan a la Antártida para realizar investigaciones esenciales sobre el clima, la biología, la geología y la astronomía. Para ellos, este no es solo un lugar de trabajo, sino un entorno que pone a prueba su resistencia física y mental como en ningún otro lugar del planeta. Las estaciones científicas son los únicos asentamientos humanos permanentes en la Antártida. Estas bases funcionan como pequeñas comunidades aisladas, donde los investigadores deben aprender a convivir en condiciones extremas. En el verano, cuando las temperaturas son menos severas y el sol nunca se oculta, la actividad en las estaciones es intensa. Se realizan experimentos, se instalan nuevos equipos y llegan provisiones para los meses venideros. Sin embargo, cuando el invierno llega, la situación cambia drásticamente. En algunas bases, como la estación Concordia, la temperatura puede descender hasta 80 grados bajo cero y la oscuridad es total durante varios meses. En este periodo, las misiones de reabastecimiento se vuelven imposibles, y los equipos deben depender completamente de los recursos acumulados durante el verano. La logística en la Antártida es un desafío en sí mismo. Debido a las condiciones climáticas extremas, el transporte de suministros solo puede realizarse en un corto periodo del año. La mayoría de las bases dependen de aviones y barcos que llevan combustible, alimentos y equipo científico. Sin embargo, en los meses de invierno, cualquier error en la planificación puede significar la diferencia entre la supervivencia y una crisis. La alimentación en la Antártida es otra cuestión crucial. Debido a las dificultades del transporte, la mayoría de los alimentos deben ser enlatados o congelados, y los productos frescos son un lujo que solo llega con los barcos de abastecimiento. Los cocineros en las bases científicas juegan un papel fundamental, ya que una buena comida puede ser clave para mantener el ánimo del equipo en un ambiente tan hostil. Pero quizás el mayor desafío de vivir en la Antártida no sea el frío ni la falta de alimentos frescos, sino el aislamiento. Pasar meses sin ver a nadie más que a los mismos compañeros de base puede generar efectos psicológicos profundos. La monotonía, la falta de luz natural y la sensación de encierro pueden provocar estrés, depresión e incluso problemas de sueño. Por esta razón, muchas estaciones cuentan con psicólogos especializados en el impacto del aislamiento extremo. Para algunos, sin embargo, la Antártida representa la última gran frontera, un lugar donde la humanidad se enfrenta cara a cara con la naturaleza en su estado más puro. Para los científicos, cada día en este continente es una oportunidad de descubrir algo nuevo, de entender mejor el pasado y el futuro del planeta. Pero no todos los relatos sobre la Antártida están basados en la ciencia.
A lo largo de los años, han surgido numerosas historias, mitos y teorías que han alimentado la imaginación de exploradores y entusiastas del misterio. Ahora, nos adentraremos en el lado más enigmático del continente blanco. Desde teorías sobre bases nazis ocultas hasta la posibilidad de civilizaciones antiguas enterradas bajo el hielo, exploraremos los mitos y misterios que han convertido a la Antártida en un terreno fértil para las especulaciones y las leyendas. La Antártida, con su inmensidad helada y su inaccesibilidad, ha sido el escenario perfecto para algunos de los mitos y teorías conspirativas más fascinantes de la historia. Desde supuestas bases secretas hasta civilizaciones perdidas, este continente ha despertado la imaginación de exploradores, científicos y aficionados al misterio durante décadas. Mientras que la ciencia nos muestra una Antártida llena de datos concretos y descubrimientos impresionantes, la cultura popular ha tejido relatos que la convierten en un lugar de enigmas insondables. Uno de los mitos más persistentes es el de las bases nazis ocultas en la Antártida. La historia se origina en la expedición alemana de finales de la década de los años 30, cuando el Tercer Reich envió un equipo para explorar y reclamar territorio en la región de la Tierra de la Reina Maud, a la que llamaron Neuschwabenland, o Nueva Suabia. Aunque oficialmente la misión tenía fines científicos y cartográficos, algunas teorías afirman que los nazis habrían construido una base secreta bajo el hielo, supuestamente para desarrollar tecnología avanzada o incluso refugiarse tras la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los años, esta historia se ha mezclado con especulaciones sobre ovnis y proyectos ocultos, aunque no hay evidencia real que sustente estas afirmaciones. Otro de los grandes misterios de la Antártida es la posibilidad de que el continente albergue los restos de una civilización perdida. La hipótesis se basa en el hecho de que, hace millones de años, la Antártida fue un territorio cubierto de bosques y lagos, con un clima mucho más cálido que el actual. Algunos han sugerido que, si existieron civilizaciones avanzadas en épocas remotas, podrían haber dejado vestigios enterrados bajo el hielo. Esta idea ha sido alimentada por mapas antiguos como el de Piri Reis, un mapa otomano del siglo XVI que, según algunos, muestra la costa de la Antártida libre de hielo, algo que, de ser cierto, implicaría un conocimiento cartográfico imposible para la época. Más allá de estas especulaciones, la Antártida también es un terreno fértil para la exploración de vida en condiciones extremas. Uno de los descubrimientos más intrigantes es el del lago Vostok, un enorme cuerpo de agua que ha permanecido sellado bajo más de 4 kilómetros de hielo durante al menos 15 millones de años. Este lago es un ecosistema completamente aislado del resto del planeta, y los científicos han encontrado en él microorganismos que han evolucionado en condiciones únicas. Este hallazgo ha llevado a teorías sobre la posibilidad de vida en otros lugares del sistema solar, como las lunas Europa y Encélado, que tienen océanos ocultos bajo gruesas capas de hielo. Si bien los mitos y las conspiraciones pueden alimentar la imaginación, la realidad científica de la Antártida es igual de fascinante. Cada nuevo descubrimiento en este continente aporta información invaluable sobre la historia de la Tierra, el cambio climático y la posibilidad de vida en entornos extremos. Pero además de ser un continente de misterios y exploración, la Antártida también enfrenta un futuro incierto. Con el aumento del turismo, el interés en sus recursos naturales y el debate sobre la renovación del Tratado Antártico en el siglo XXI, el continente blanco se encuentra en una encrucijada. Ahora exploraremos qué depara el futuro para la Antártida, los desafíos que enfrenta y las decisiones que podrían definir su destino en las próximas décadas. La Antártida es el último territorio verdaderamente salvaje de la Tierra, un continente que, gracias a los acuerdos internacionales, ha sido protegido de la explotación económica y de los conflictos geopolíticos que han marcado otras regiones del planeta. Sin embargo, en el siglo XXI, la estabilidad de este frágil equilibrio enfrenta desafíos sin precedentes. Con el aumento del turismo, la creciente presión por acceder a sus recursos naturales y la incertidumbre sobre la futura renovación del Tratado Antártico, la pregunta que surge es inevitable: ¿podrá la humanidad preservar este ecosistema único o sucumbirá a la tentación de explotarlo? El turismo en la Antártida ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas. Lo que antes era una expedición reservada para científicos y exploradores, ahora es un destino exclusivo para viajeros que buscan la experiencia extrema de visitar el último rincón del planeta.
Actualmente, decenas de barcos y cruceros llevan a miles de turistas cada año a la península antártica, donde pueden observar la fauna, caminar sobre los glaciares y admirar la inmensidad del hielo. Aunque estas visitas están reguladas para minimizar el impacto ambiental, el creciente flujo de personas representa un riesgo para los ecosistemas delicados de la región. Pero más allá del turismo, el mayor desafío para la conservación de la Antártida radica en sus recursos naturales. El continente alberga vastas reservas de petróleo, gas y minerales, atrapados bajo el hielo y en los fondos marinos circundantes. Hasta ahora, el Tratado Antártico y su Protocolo de Madrid han prohibido la explotación minera y han declarado al continente como una reserva natural dedicada a la ciencia y la paz. Sin embargo, este tratado no es indefinido. En el año 2048, se revisará el acuerdo, y algunos países podrían presionar para modificar las restricciones y permitir la extracción de recursos. La pesca es otra actividad que ya ha generado tensiones en la región. En las frías aguas del Océano Austral, se encuentran especies altamente cotizadas en el mercado mundial, como el bacalao de profundidad y el krill antártico. La pesca intensiva de krill, base de la cadena alimenticia en la Antártida, podría tener un impacto devastador en la fauna del continente, afectando a pingüinos, focas y ballenas que dependen de este diminuto crustáceo para su supervivencia. A nivel geopolítico, la Antártida sigue siendo un territorio de interés estratégico. Aunque el Tratado Antártico prohíbe cualquier actividad militar en el continente, varias potencias han mantenido o aumentado su presencia en la región bajo la justificación de la investigación científica. La construcción de nuevas bases, el desarrollo de infraestructuras avanzadas y la creciente presencia de países como China, Rusia y los Estados Unidos han generado especulaciones sobre posibles intenciones a largo plazo. La gran incógnita es qué pasará cuando llegue el año 2048 y los países firmantes deban decidir si continúan con la protección de la Antártida o si se abre la puerta a nuevas actividades económicas. Mientras algunos defienden la necesidad de preservar el continente como un santuario natural, otros argumentan que sus recursos podrían ser esenciales para el futuro de la humanidad. A pesar de las incertidumbres, la Antártida sigue siendo un símbolo de lo que la cooperación internacional puede lograr. Es el único lugar del planeta donde naciones con intereses opuestos han logrado mantener la paz y la colaboración científica durante más de 6 décadas. Pero el futuro del continente dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos años. Ahora, para concluir nuestro recorrido por la historia, la ciencia y el futuro de la Antártida, reflexionaremos sobre la importancia de este continente en el equilibrio del planeta y el papel que desempeña en la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente.